Yo, ¿qué pasa? Soy Kirin y en este vídeo te traigo la guía de lo que debes hacer paso a paso con el Monumento del Triunfo. Si has llegado nuevo a Destiny, o llega desde hace mucho tiempo, o incluso no has dejado de jugar. Sí, te voy a dar los pasos que necesitas. Sí. Estoy en Twitch Daikiri ayudando guardianes. Pásate por ahí, sígueme si necesitas ayuda. Si necesitas ayuda, Discord, lo tienes en la descripción. Es el mayor Discord de Destiny en español y el segundo en inglés. Y también me puedes seguir en mi Instagram, lo tendrás ahí en la descripción. Y tienes mi newsletter y próximamente te subiré guías de los mejores catalizadores exóticos y dónde conseguirlos, los mejores sets de armaduras y dónde conseguirlos, y lista de compra de armas y muchas cosas más. Así que suscríbete si no está. Déjame en los comentarios cuál es la guía o vídeo que más te interesa que suba ahora, aparte de las builds. Vamos, que te leo. Siguiente, revisa mis listas de reproducción. Tendrás listas de guías y de builds. Si quieres buscar algo de Destiny, simplemente pones en YouTube guía, no sé qué, Destiny Daikiri. Pum, te saldrá. Esta, no hay más. Cualquier duda, en YouTube, mi canal, lo tienes. Vayamos al lío, porque en Monumento del Triunfo hay muchas cosas que hacer. Sí. Sin embargo, es la última actualización. Así que puedes ir a tu ritmo. Y es lo que te voy a recomendar durante todo el vídeo y a todo el mundo. Ve a tu ritmo. No tengas prisa. Disfruta del juego. Disfruta del loot. Y disfruta de conseguir poder y demás. Fíjate, te subí guía de primeros pasos también. Si eres nuevo, recuerda que tienes todas las expansiones, menos las últimas dos, menos Territory Sin Ley y Kepler, a $20, 20 euros en cualquier plataforma. Te voy a recomendar que juegues las campañas en orden. La Luna, tienes la campaña totalmente gratis, juégala. Es la primera campaña que puedes obtener en Destiny 2. Siguiente, Europa, totalmente gratis también, juégala y consigue la Stasis. Que la Stasis la consigue aquí abajo con Exo Desconocida. Es mucho más fácil. Listo. Y después, las siguientes campañas que vas a jugar sería Reina Bruja con el Mundo Trono, Neptuno y el Débil Corazón. Esos están dentro del pack de $20. Luego, aparte, tendrás Renegades, que es la última de Star Wars, y Kepler. Kepler es Edge of Fate. Este DLC lo podrías saltar. Ya cuando, si te aburres y es lo último que te queda completar o conseguir, perfecto. Si no, puedes pasar totalmente de él. No necesitas. Con el último DLC, más que suficiente. Con el pack completo más el de Star Wars, más que suficiente. ¿Vale? Listo. ¿Estás cansado de perder el 1 vs 1 o cualquier otro combate en cualquier juego? Pues tenemos la solución. Scuf Gaming ha sacado un nuevo mando. El mejor mando ahora mismo en todo el mercado. Fíjate, código Daiki, 10% de descuento. Necesitamos que lo tiramos, aprovechalo. Vamos. Luego, recuerda que en la torre con Ikora puedes conseguir exóticos gratis como Monte Carlo y armaduras gratis también para los 3 personajes. Y además de desbloquear tu subclase de vacío, solar y arco. Y ya te subí vídeo de ello. ¿Y cuál te recomendaba si eras nuevo? ¿Vale? Así que con Ikora, recuérdalo. Si eres nuevo, te voy a recomendar que juegues mazmorras. Foso de la Herejía. Es muy corta, muy rápida. O si no, empieza por Profecía. Está muy chula y tienes la guía ya actualizada en el canal desde hace pocos meses. Profecía. Y la siguiente mazmorra te recomendaría era, pues, Espira Vigía, Garra Avaricia, que tienes el Yalahon, Ruina de la Guerrera, es muy chula. Y el Trono Despedazado también está muy chula. Las demás, pues si has completado estas que yo te recomiendo, dale caña. Después de las mazmorras te recomendaría Panteón, realmente. O incluso antes. Juega el de Calus, ya te subí guía tanto de Calus como de Morghest. Y el Insurrection solo hay un nuevo jefe, ¿vale? Así que son muy fáciles de entender y de hacer, sobre todo el de Calus. Y así vas experimentando jefes. Como son las mecánicas de jefes en Destiny. Y de aquí ya tienes la guía subida. Y dentro de la guía te pongo builds para este panteón. Vete a incursiones. Y las incursiones que vas a jugar primeras van a ser la cámara de cristal. ¿Por qué? Porque es la primera de todas. Luego
te recomiendo hacer Crota. Ese es el orden. Es totalmente gratis. Cámara Cristal y Crota, ¿vale? Y también te recomiendo jugar la Caída del Rey de Oryx. Son las 3 incursiones originales de Destiny y son gratis, totalmente gratis para todos. Y con estas incursiones vas a pillar ya más o menos cómo son las incursiones en Destiny. El siguiente orden, así de facilidad, de mecánicas y demás: Cripta de Piedra Profunda, muy fácil. Rey de las Pesadillas, fácil. Desierto Perpetuo, fácil, en normal, no en épico. Luego estaríamos Juramento del Discípulo, fácil. Y Último Deseo, porque tiene mecánicas un poco liosas. Y Filo de la Salvación, la última incursión que jugarías de todas, ¿vale? Para último. Vamos, a mí mi favorita sería Cámara de Cristal y Último Deseo. Son mis favoritas. Último Deseo, pues está guapísima. Eso sí, para un nuevo jugador no entrarías aquí. Yo no te metería ahí en un nuevo jugador. Entrarías en la Cámara de Cristal un poquito más suave, o incluso Crota, y también más suave para un nuevo jugador y entender así cómo funcionan las incursiones en Destiny, ¿vale? Último Deseo de primeras es reventarte la cabeza. Mientras estás encontrando escuadra o esperando a que se unan tus compañeros, tienes las distorsiones. Cada hora en un planeta se van activando y aquí puedes conseguir mucho loot, ¿vale? Simplemente haciendo eventos públicos. Y también tienes el portal que está aquí abajo, ¿vale? Tenemos Vanguardia, Crisol y Gambito, donde en Vanguardia, en escuadra, puedes jugar pues como si fuesen asaltos o misiones u ocasos. Así que ahí te diviertes. En Hito son algunas misiones exóticas para conseguir armas exóticas, donde Beast puede conseguir coro único de su misión, ¿vale? Lo único es drop aleatorio. Heliostato es para conseguir el hacha exótica. Despersonalización para su fusil exótico. Caída del Kel, escopeta exótica. Estrella errante, arco exótico. Avalón, aguja exótica. Serafines, el fusil de pulsos. Voz oscura, lanzagranadas. Presagio, historia del hombre muerto. Hora cero, fusil de pulsos. Susurro, sniper. Y competición a ancianos, nada. De Hito te recomendaría hacer hora cero y el susurro. Lo primero. Luego presagio. Luego te recomendaría Heliostato. Súper divertida y muy rápida. Luego Beast para coro único. Y luego ya las que más te gusten. Ese sería mi orden. En arena te voy a recomendar Contención de Pesadillas, rápida. Choque de Queches, rápido. Alineación Astral y Anulación Europa. Puedes pasar de ellas. En solitario tendríamos Logística. Luego estaría Observatorio y Cráter, porque necesitas DLC. Justamente el DLC que te digo que no te pilles. Y las minas de sal, ¿vale? Listo. Luego tienes el Crisol. Si te gusta el Crisol, carrera de colibríes y demás. Y Gambito está muy divertido, también lo puedes conseguir. Si necesitas materiales, por ejemplo, muchos materiales, fragmento, aleaciones, prismas, núcleos, los puedes conseguir muy rápido de destinos, operaciones de la vanguardia, y te vas a arena y entre choque de queches, contención de pesadillas, lo puedes farmear. Y también lo puedes farmear en Hito, la espiral, ¿vale? Y luego también por el mundo tendrás sectores perdidos, donde los sectores perdidos, si lo haces con un guardián más o dos más, podrás farmear núcleos de mejora y prismas y las armas, ¿vale? Si lo haces en solitario, podrás farmear engramas exóticos. En la torre Rahul tendrás para desencriptar engramas exóticos. Ese engrama exótico lo puedes desencriptar uno a uno, o también puedes ir aquí, descodificación concentrada, y poder elegir a dedo la armadura que tú quieras, ¿vale? Pero primero tendrías que desbloquearla. Y aquí tienes de los DLCs y también pues armaduras de primera campaña, primer DLC, pechera y demás. Si necesitas intercambiar materiales también, o conseguir materiales, pues intercambio de materiales. Y aquí conseguimos fragmentos, prismas, esto es semanal, núcleos, ¿vale? Volumen. Y luego tendrás también Banshee 44, que está aquí, va rotando cada semana sus armas. Tiene muy buenas armas. Sin embargo, te traeré, como ya te he dicho,
pues lista de la compra, tanto Banshee como Zavala como Chur. Archivo asesinal, monumento de las luces perdidas. ¿Qué deberías conseguir aquí? Del equipamiento antiguo no necesitas absolutamente nada. De objetos asesinales de saga Luz y Oscuridad, consigas Aliento del Leviatán, consigues Símil del Sueño y luego Aliento del Dragón. Muy buen arma, sobre todo para jugar en solitario, o como mucho 2. Si quieres más un orden, te subí una guía específica actualizada, pero por ahora eso sería la prioridad de armas para nuevos. De fuera de Luz y Oscuridad, pues realmente no necesitarías ninguna. Y aquí en el monumento de el triunfo, ya sabes, valentía, simplemente ve jugando y va consiguiendo aquí triunfitos y luego consigues y las canjeas. Aquí tienes para conseguir armas y más. Te traeré guía de las armas y armaduras, de los sets de armaduras que necesitas. En cuanto al poder, bueno, como es la última actualización, te voy a recomendar que disfrutes. Disfruta del juego, no hace falta rushear el poder, no hace falta conseguir el máximo poder ahora mismo en 2 días. Sin embargo, si lo quieres hacer, te vas a destinos y aquí abajo, pues en operaciones tienes aquí engramas y armas, engramas y armas, engramas y armas y armaduras, ¿no? Pues simplemente ve gastando los engramas. Si luego necesitas un casco que te estás quedando muy atrás del casco, pues completa actividad que te dé casco o que te dé la pesada, ¿vale? Pero es muy simple. Cualquier actividad que te dé bonificación por compresión, pues listo. Y luego, en cuanto a personalizar esto, das a personalizar y aquí puedes elegir los niveles, ¿no? Dependiendo del nivel de poder que tú tengas. Yo estoy al máximo. Sin embargo, te voy a recomendar que te fijes en el engrama, ¿vale? Fíjate en el engrama y si empiezas a poner modificadores que quieras para subir, si te das cuenta que ya no sube más o vas a subir solo un puntito o 2, pues no hace falta ponerle aquí lo más tocho, ¿vale? Deberías llegar mínimo a B para conseguir la recompensa, que sería pues el arma o la armadura que te está dando ahí. Solamente fíjate en el poder. Si te va a subir solo un poder y estás metiéndote un modificador súper tocho, que va a ser la actividad más difícil, entonces pues no hace falta, ¿vale? Aquí no voy a subir nada. Entonces, pues mejor se lo quito y ya está. Así que si vas a subir 1 o 2 niveles máximo y estás poniéndote modificadores tochos, tan solo con llegar a B suficiente. Listo, llegas a B y no necesitas ponerte más dificultad. ¿Cuántos modificadores? Simplemente ponte modificadores de desafíos. Y aquí te puedes poner de dificultad de enemigos, que suelen sumar más, ¿vale? Por ejemplo, y aquí de tal, invisible, por ejemplo. Pero bueno, dependiendo de la dificultad, es experto más, podrás desbloquear más modificadores. Pero básicamente no te ponga lo más tocho. Ponte algo que sea, pues, entre comillas, divertido. Esto, por ejemplo, y de daño de arco suelen ser los mejores porque no te dan mucha dificultad, ¿vale? Por ejemplo, que tengan daño elemental o que se hagan invisible o que te bloqueen el equipamiento. Son los mejores modificadores, la verdad. Listo. Como ya te he dicho, te traeré guía de catalizadores. Sin embargo, pues te tocarán en operaciones de vanguardia, alguno de Crisol, Gambito, otra de incursión y mazmorra y operaciones de temporada. Aquí, en estos encargos, podrás conseguir encargos exóticos o de leyenda, donde los exóticos te pueden dropear más fácilmente también esos catalizadores de armas. Si no te gusta un encargo, le das al botón y lo reemplazas por otro que más te guste. Fácil y sencillo, ¿vale? Simplemente tienes que rellenar el medidor con encargos, pim pam, y conseguirás uno exótico. Recuerda también completar desafíos semanales para completar aquí el pase de recompensa y con los créditos de arsenal podrás comprarle a Zavala en la torre las armas y armaduras, ¿vale? Listo. Alerta a la vanguardia. Tenéis aquí algunos ocasos. Conquistas los ocasos antiguos y el conquistador. Listo. Así que en resumen es tómatelo con calma. No hace falta rushear. Disfruta del juego, disfruta de la subida de poder, disfruta del farmeo. En mi Discord encontrarás gente para jugar cualquier actividad.
Y luego juégatelas, o los DLCs, en orden. La Luna, Europa, los primeros. Luego, Uno Trono, Neptuno, Débil Corazón, que en el Débil Corazón tienes para desbloquear armadura exótica de clase. Tienes guía subida en el canal. Luego, vete a mazmorra, incursiones y hazte mazmorras, donde, pues, Fosa de Herejía y Profecía, las dos primeras, son fáciles de hacer. Vete al Panteón para encontrar ahí, para aprender mecánicas de jefes. Panteón de Calus, muy fácil, tiene subido en la guía ya. Tanto de Calus como Morguez, entera. Y las incursiones, pues en el orden, Cámara de Cristal, Crota, Caída del Rey. Serían de las primeras y son gratis. Y ahí aprendes mucho más de incursiones. Y luego, pues, ve a colecciones, a trayectoria, perdón. Y en triunfos ve completando, pues, el momento de triunfo. Y aquí simplemente tienes que ir jugando poco a poco. Ve completando todos los triunfos poco a poco, te pide todo tipo de actividades. Ve completando también, pues, sellos o títulos, si quieres. Poco a poco te vas completando todos. Y ya está. Eso es lo que debes hacer el monumento de triunfo en Destiny 2. En este canal te subiré todavía muchas guías, muchos vídeos del lore y sobre todo, pues la lista de la compra de armaduras y de armas y de exóticos y de todo. Así que déjate un like, compártelo, suscríbete más. Nos vemos por las estrellas y por Twitch. Vamos, 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 vamos. Y por Instagram. Vamos, vamos, vamos. ¿Estás cansado de perder el 1 vs 1 o cualquier otro combate en cualquier juego? Pues tenemos la solución. Scuf Gaming ha sacado un nuevo mando. El mejor mando ahora mismo en todo el mercado. Fíjate, código Daiki, 10% de descuento. Necesitamos que lo tiramos. Aprovechalo. Vamos, vamos, vamos.